Desde que la mayoría de aplicaciones que conocemos, fueron creadas a mediados de los años 2000, y durante aquella primera década del siglo, muchas cosas han ido cambiando a lo largo de los años, adaptándose a nuevas formas de pensar, creencias, comportamientos y demás cuestiones del mundo en el que vivimos. Podríamos hacer una lista bastante amplia, de las tendencias que han hecho que, por ejemplo, aplicaciones como Instagram, o el propio YouTube, se sumaran al tren de los vídeos en formato vertical. Pero, si hay algo que desde siempre ha existido, incluso antes de la llegada masiva del mundo digital, son las numerosas adicciones que cierto nicho de usuarios, parecen tener hacia material de distinta índole, y temática. Un tipo de contenido que varios años atrás, era casi exclusivo de la Internet profunda, reservado tan solo para aquellos curiosos aventurados, que tuvieran el conocimiento y el navegador de la cebolla, instalado en sus computadoras. Me refiero por supuesto, a todo el material altamente prohibido en casi cualquier territorio, escalando quizás desde vídeos del tipo shot, ejecuciones, secuestros, hasta los repulsivos metrajes sobre caldo de pollo. Contenido del que hemos venido hablando en el canal, siendo vídeos que generalmente se comparten bajo el radar, pululando en grupos y foros privados de auténticos enfermos, que en ocasiones muy concretas, aprovechan leves vulnerabilidades en las aplicaciones, para terminar siendo vistos por usuarios, ajenos a dicho material. Esto último, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es una adicción? Antes que nada, he de aclarar que los distintos temas que abordaremos en el video, toman un enfoque hacia lo digital, y la fuerte fijación que muchos usuarios parecen tener, hacia diverso tipo de material asqueroso. Así pues, podría decirse que una adicción, viene siendo un problema de salud que afecta de forma negativa, la calidad de vida de las personas, siendo estas en su mayoría, patologías clínicas de raíz. En este caso, trataremos de ver a las adicciones por el contenido, como una de las tantas problemáticas, que nos envuelve en sociedad, notando un incremento considerable de grupos dedicados a la comercialización de vídeos para adultos, que por desgracia, ha ido involucrando a menores de edad con más frecuencia. Adicciones tan conocidas, como la famosa chaqueteada, o simplemente la es una que dependiendo a quien le preguntes, te dirá que resulta bastante desagradable, cuando en definitiva, no afecta más que a la misma persona, si es llevada al extremo. También, para muchos puede llegar a resultar demasiado XD, ya que existen infinidad de memes al respecto, como la conocida jalada de ganso. Por otro lado, las adicciones a sustancias psicoactivas, llegan a ser el grupo más común de todos, al ser una de las que más personas perjudica, alrededor del mundo. Si hablamos desde la perspectiva que nos compete, sobre las adicciones digitales, existen dos grupos en los que yo mismo, llegué a catalogarlas según sus distintas características. En este primer grupo, encontramos todos aquellos vídeos sobre maltrato animal, ejecuciones en cámara, torturas, y material del tipo choqueante. Comunidades enteras, que han sido creadas para el disfrute de unos cuantos, centrándose en el sufrimiento de animales y personas por igual, siendo este contenido uno de los más repulsivos, que podemos encontrar en Internet. Así es. Comunidades que se dedican a realizar, compartir y distribuir contenido zoológico, abundan en cantidades alarmantes, siendo cada vez más común toparte con una de estas, si te encuentras en el lugar y momento adecuado. En caso tal de que así sea, te recomiendo que por ningún motivo ingreses a estos grupos tan putrefactos y deplorables, ya que podrías no volver a ser la misma persona, desensibilizando a casi cualquiera que vea semejante atrocidad. Segmentos dedicados al maltrato de primates, son muy apetecibles entre dichos grupos, pagando fuertes sumas de dinero cuando uno de ellos, chimpancés, gorilas o monos, son los protagonistas de la tortura. De hecho, existen grupos que han sido baneados de plataformas como Reddit, siendo este el caso que vemos en pantalla, con todo un nicho de público que de la manera más baja posible, crean y comparten vídeos en los que diferentes especies de monos, son torturados hasta la muerte, glorificando a quienes acaban con las crías de estos. Sobre dicha práctica, se tiene conocimiento de diferentes comunidades, que lejos de ser inofensivas, promueven el maltrato hacia cachorros de distintas especies, con enfermos que pagan una cifra específica a los moderadores, con tal de escoger el implemento que un verdugo usará en el pequeño animal.
Cosas que van desde pisotones y golpes en seco, hasta utensilios que te helarían la sangre. Lo peor del asunto es que las cosas parecen ir escalando según el país, ya que dependiendo de la región en la que te encuentres, empezarás a notar una constante en los vídeos que se comparten vía Telegram, como si de algo normal se tratase. Estos grupos suelen tener siempre la misma imagen de perfil, siendo eliminados luego de unas semanas, volviendo con leves variaciones en la terminación del nombre. Asimismo, cada cierto tiempo surgen nuevos grupos que se enfocan en distintos públicos, siendo uno de ellos, menores de edad que a duras penas sobrepasan los 9 años. El goce que demuestran hacia el sadismo y la tortura, eleva mucho más las atrocidades que cometen en cada uno de sus vídeos, con adeptos cada vez más presentes, en gran parte del mundo. No entraré en descripciones sumamente detalladas, primero, porque jamás he visto uno de aquellos metrajes, y segundo, porque tan solo leer una de las anécdotas que algunos cuentan por internet, pueden llegar a resultar demasiado para algunas personas. Un peldaño más arriba, encontraremos los famosos vídeos sobre agresiones y contenido relacionado al gore, siendo este, uno de los más consumidos a lo largo y ancho de la red. Aunque para ser más exactos, existe una diferencia bastante amplia, entre vídeos choqueantes, y vídeos del tipo gore. Sin extenderme demasiado, diremos que estos últimos, tienden a ser catalogados más hacia el entretenimiento, y el cine como tal, mientras que los choqueantes, son todos aquellos metrajes que se difunden por internet, con un origen amateur. De entre los más conocidos, no hace falta mencionar alguno de estos, encontrándose mayormente, en páginas web y blogs, bajo distintas categorías dependiendo del tipo de ejecución que se muestre en pantalla. En ocasiones, la mayoría de estos provienen de cámaras de seguridad, o de algún testigo que pasaba por el lugar, siendo brutales accidentes que quedaron grabados en cámara, para el deleite de unos cuantos. Por otro lado, tenemos el contenido siendo uno de los más asquerosos y vomitivos que podemos encontrar. Animales de todas las especies, tamaños, colores y ubicación, aparecen frente a la cámara siendo torturados sin ninguna razón, provocando así repulsión en la mayoría de quienes los observan, mientras que para los enfermitos de turno, resulta un placer del que se jactan por consumir diariamente. Una práctica cuanto menos denigrante, sucia y que debe ser castigada, sin importar el contexto bajo el cual pretendan escudarse, aun sabiendo que existen países que aprueban dicho acto, siempre y cuando no se provoque sufrimiento innecesario al animal. Como vemos, un arma de doble filo, si tenemos en cuenta que no todos pensamos igual, y lo que para unos es un delito, en ciertas partes del mundo, para otros no constituye ningún acto de vejaciones, ni va contra la ley. El problema de consumir este tipo de material, son las implicaciones que causan en el cerebro, generando así, una dependencia/adicción, al encontrar el punto exacto de placer, que puede llegar a producir en tu cuerpo, ver semejantes atrocidades contra personas, y animales por igual. Una vez dicho lo anterior, veremos qué cosas nos esperan en la parte más profunda de Internet. Aunque parezca incoherente, una de las que antes era la parte más profunda, hoy en día con el incremento de personas en redes sociales, terminó convirtiéndose en la superficie de la red, habiendo quienes normalizan todo el contenido que veremos. Mucho hemos hablado ya sobre el caldo de pollo, y su silenciosa incursión en la cotidianidad, normalizando la presencia que tiene al parecer en nuestro entorno, por más lejano que parezca. Cientos de grupos y comunidades, se hallan repletos de fetichistas y psicópatas de lo peor que imaginemos, escondiéndose tras un perfil de Instagram, por ejemplo, tratando de pescar algo de entre la confusión. Más o menos de entre 2010 y 2015, comenzaron a llegar demasiados curiosos a las profundidades de la red, impulsados quizá por el morbo, de navegar un par de horas entre direcciones web de todo tipo, incluyendo páginas de música, libros, películas y demás cuestiones que fácilmente, podrías encontrar en la superficie. Esto hizo que muchos de los que en un inicio, entraron buscando cosas normales, sintieran la curiosidad, y el deseo, de comprobar con sus propios ojos, lo que unos cuantos rumores turbios decían por ahí, aguardaba únicamente allí abajo.
rumores que iban desde información secreta, confidencial y de carácter político, hasta los conocidos cuartos rojos, siendo este el término con el que se le conocían a páginas, que mediante transmisiones en vivo, supuestamente, mostraban asesinatos y toda clase de vejámenes, cuyos espectadores habían hecho una contribución económica, con antelación. Cosas que suenan demasiado descabelladas, fueron puestas sobre la mesa del debate, aprovechando la desinformación que por aquellos años, se tenía sobre las profundidades de Internet. Incluso, se llegó a pensar que la estructura de la Dark Web consistía en una serie de niveles, dentro de los que se encontraban categorías de contenido, y dependiendo de la complejidad que presentara acceder a este, recibía un número más alto en la escala. De allí, provienen los primeros esquemas de los icebergs, siendo a día de hoy un formato que muchos utilizamos, para catalogar cierto tipo de contenido, exponiéndolo de manera simple y sencilla. Pero, ¿qué relación tiene todo lo anterior, con el caldo de pollo y las implicaciones que lo rodean? Pues bien, debido al auge mediático que supuso la llegada de toda esta desinformación, diversos grupos fueron surgiendo por fuera de aquel nicho de usuarios, consolidándose en forma de comunidades, dispersas en diferentes redes sociales, aplicaciones y demás, como si de una plaga habláramos. Al principio, comenzaron a circular unas cuantas, luego, dicho número aumentó de golpe, y después, eran decenas de gigas alojadas en carpetas, que contenían lo que para muchos viene siendo caldo de pollo, sepesito, sepe, material Club Penguin, entre muchas otras abreviaturas asquerosas. Términos que los propios usuarios, fueron adjudicando a dicho material, con el fin de poder difundirlo libremente por la red, y buscar personas interesadas en los famosos intercambios, siendo algo que hemos visto demasiado en vídeos anteriores. Cadenas enteras de pedofilos, que incluso han llegado a practicar el grooming, también conocido como el acoso virtual, hacia menores de edad. Conversaciones que se tornan algo incómodas, y que casi siempre terminan con el agresor pidiendo fotos íntimas del adolescente, para chantajear, persuadir y obligar a cumplir sus vomitivas intenciones sexuales. Algo similar ocurrió con el cierre de Omegle, y el mediático caso de Alice, cuyo nombre real, nunca fue revelado al público por motivos evidentes. Alice, que para aquel entonces tenía alrededor de 11 años de edad, fue víctima de grooming por un tipo canadiense de apellido Fordyce, quien luego de extensas investigaciones por parte de la policía local, se determinó que aparte del caso en cuestión, Fordyce había incurrido en otros cuantos abusos hacia menores, teniendo en su poder diversos vídeos de chicas, menores de edad, que habían sido chantajeadas por este asqueroso y depravado sujeto. De igual manera, sucede con muchos grupos de los que hemos hablado, en los que aparte de difundir dicho material, tienden a exigir cierto número de vídeos al día, de los que ya sabemos, para generar una especie de bola de nieve que sigue, y seguirá creciendo por desgracia. Si buscas caldo de pollo, lo más probable es que te aparezcan recetas de comida, y dependiendo del lugar en el que busques, podrías toparte con enfermos de la peor calaña. En ciertos lugares como foros de conversación, podrías llegar a encontrarte con palabras clave y simbolismos, que refieren de forma directa, al contenido sepe, solicitando en diversos casos material de este tipo, dependiendo del emote que utilicen. Por ejemplo, se sabe que el término de hot dog, es sinónimo de niño. La pizza, de niña, queso, niña muy joven, y salsa, de orgía. Según el contexto de la conversación, quienes se hayan participando de la misma, pueden estar haciendo alusión a que quieren consumir, o intercambiar contenido Club Penguin, generalmente por grupos privados de Telegram. Pese a ser una de las más frecuentadas, no es ni por asomo la única que se utiliza para ello, siendo aplicaciones como Signal, Threads, X, y hasta el propio Discord, herramientas que por desgracia facilitan mucho más las cosas. De hecho, en uno de los comentarios de mis vídeos anteriores, alguien mencionó una aplicación bastante sugerente, siendo Leadmatch, el espacio perfecto a panoramas como el ya mencionado, en el que no solo pueden llegar a solicitar fotos comprometedoras a los jóvenes, sino que también, corren el riesgo de terminar siendo chantajeados y expuestos. Pese a su temática infantil, y algo llamativa, la aplicación carece de cualquier tipo de moderación, al permitir elegir el rango de edad de las personas que deseas conocer, partiendo desde los 13 años, en adelante.
Así como escuchaste, permite seleccionar un rango de edad tan bajo, en el que no solo incluye adolescentes, sino que también niños y niñas que en ocasiones, deciden entrar por curiosidad, y conversar un rato. Ya tenía conocimiento sobre dicha aplicación, sin embargo, no quiero ni imaginar lo que encontraría si tan solo, decidiera crear un perfil allí dentro. Desplazándome por los comentarios que tiene, en la Play Store, pude encontrar unos cuantos, que refieren directamente a lo que esperábamos, dejando ver que en definitiva, estamos frente a un Tinder para menores. Resulta triste ver que una empresa decida sacar provecho de aquellos enfermos asquerosos de turno, tan solo para conseguir un nicho de usuarios que sabrá Dios las intenciones que tienen hacia los menores. Junto con esto, encontramos las tendencias que perturbaron a muchos, como la conocida "yo filtré", que asimismo como se imaginarán, termina relacionándose con el tema de los pedófilos y adictos al caldo de pollo, compartiendo enlaces a grupos del mismísimo infierno. Más que algo efímero, parece una problemática que se niega a desaparecer de raíz, con usuarios que parecen salir hasta debajo de la tierra, hambrientos por consumirse pesito, día con día, teniendo un apetito insaciable. Llegados al final de este video, lo único que me queda por decir, es que denunciemos todos aquellos grupos relacionados al tema, sin importar que una y otra vez vuelvan a reaparecer, ya que de esta manera, estaremos aportando un pequeño granito de arena, hacia una mejora, posiblemente a largo plazo. Te recomiendo ver la siguiente lista de reproducción, en la que encontrarás vídeos relacionados, al oscuro mundo del internet. Muchas gracias por ver hasta el final, nos vemos en el próximo video.